Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Me alegra un montón saludarlos hoy. Hoy tenemos en vivo, como todos los domingos, en vivo de salud mental. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de estrés. El tema de hoy es titulado Todo me estresa. Este tema se me hace súper interesante porque creo que el estrés ha sido una condición bien importante e impactante en nuestro siglo, en esta generación, en este siglo XXI. Entonces creo que va a ser un tema muy acertado, muy necesario. Hoy va a ser acerca de estrés. Voy a anclarles el tema aquí para que las personas que se conecten puedan saber de qué vamos a estar hablando. Como siempre les digo, traiga agenda si quiere, traiga algo en donde apuntar, traiga su cuaderno de salud mental y aprendamos el día de hoy acerca de este tema. Oigan, les cuento, estaba muy contenta de comunicarles este tema, sobre todo porque es también una sensación bien cercana a mí. Suelo trabajar alrededor en mi persona en el tema del estrés, suelo trabajar alrededor de esta situación porque también ha sido una sensación corporal que de alguna manera he sentido que mi cuerpo ha tenido como esa conexión con esa condición, ha sentido esa fuerte conexión con esa condición de sentirse estresado, así que no solamente me conecta de forma académica, sino que este tema también me conecta de forma experiencial. Entonces creo que va a ser chévere poderlo ver desde esa perspectiva. Como siempre les explico, los primeros 35 minutos o 30 minutos del en vivo lo voy a dar como a la explicación de absolutamente todo, y luego los últimos 15 los vamos a explorar alrededor de la interacción con ustedes. Quiero que ustedes sean los que participen conmigo en esos últimos 15 minutos, que ustedes sean los que me hagan preguntas, me permitan como evidenciar preguntas o a comentarme algunas situaciones, no solamente tienen que ser preguntas. Les doy un saludo a todos por acá. Empiezo a ver que hay gente que se conecta con frecuencia, que se conecta ya inclusive todos los domingos. Realmente eso se me hace súper interesante. Entonces, bueno, comencemos a hablar acerca del estrés. Entonces, la verbalización que utilicé para promocionar o de alguna manera como compartirles a ustedes este tema fue todo me estresa, porque es una verbalización bien frecuente que he percibido en pacientes, que he percibido en discursos de amigos, conocidos, compañeros, que he percibido también en mi lenguaje corporal. En algún momento también me percibí muy estresada, ya sea por situaciones de problemáticas socioculturales, sociopolíticas actuales en nuestro país, o ya sea por situaciones personales, familiares, ¿cierto? Entonces este tema, como les estaba diciendo, también me conecta un montón como ser humano, porque es algo que también he tenido y he querido empezar a trabajar en mí. Entonces es bien chévere cuando hablas de algo que entiendes corporalmente cómo se siente, es bien chévere. Entonces creo que va a ser muy interesante el en vivo de hoy. Bueno, comencemos. Para hablar de estrés y para comenzar cada en vivo, siempre les hablo acerca del qué es, ¿sí? Siempre les hablo que lo primero, para entender una condición y saber trabajarla, debemos saber qué es, debemos saber realmente de qué se trata y saber los principios básicos de qué se trata esa condición. Así que hoy voy a empezarles a explicar qué es el estrés realmente, porque el estrés, como les digo, es algo muy conocido, suele estar en nuestro discurso, en reuniones familiares, en reuniones con amigos, en sentimientos cuando los tenemos que nombrar o los queremos nombrar. Pero realmente, ¿qué es el estrés? Realmente, cómo saber si sí es que estoy estresado o no, y cómo se configura esa condición. Entonces,
Pasemos a entender qué es el estrés. A ver, el estrés como condición entendida desde el significado, hay que entender que no es patológico, es decir, necesariamente el estrés no es una enfermedad como tal, ¿sí? El estrés no es una enfermedad como tal, solo cuando es considerado un trastorno, ya ahí es patológico y ya debe ser tratado desde el área de la enfermedad mental, ¿cierto? El estrés está relacionado a los traumas. El estrés es una respuesta psicológica o fisiológica que se da como resultado al trauma, ¿sí? Cuando hablo de trauma, no quiero que se imaginen algo demasiado grande. Es posible que haya, y más adelante les voy a hablar de esto, hay microtraumas y hay traumas realmente profundos, o hay traumas que son persistentes, es decir, que son pequeños, pero que se repiten y se repiten y se repiten, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que el trauma no se tiene que referir a algo gigante o a algo demasiado trascendental, sino que se refiere a cualquier impacto dramático para nuestro cuerpo, ¿sí? Algún tipo, ya sea muy, muy, muy dramático, muy impactante, o ya sea pequeño, corto y no muy denso, ¿sí? Entonces el estrés es una respuesta fisiológica del ser humano natural, es un sentimiento de tensión de tensión física y sensación física. Hay un sentimiento primero de tensión emocional y hay una sensación física de tensión, ¿sí? Esa es la respuesta que genera el estrés. Puede ser, cuando yo hablo de estrés, quiero que entiendan que voy a abarcar varios asuntos. Cuando hablo de estrés, abarco estresores, es decir, no solamente como sentimiento propio, sino que hay factores alrededor estresores. A eso también se le llama estrés, ¿sí? Lo que hay alrededor que es molesto, impactante, ansiolítico o estresante. Entonces, al hablar de estrés, entiendo a los estresores. También tengo para hablar de estrés a la respuesta biológica, ¿sí? Esa respuesta corporal, tensión muscular, agotamiento, fatiga, esa respuesta fisiológica. Luego, para hablar de estrés, también entra este concepto de la respuesta psicológica. Sí, entonces aquí en el qué es tenemos que entender, o es importante entender, que es una respuesta natural del cuerpo producida ya sea por un microtrauma, un trauma más denso y un trauma realmente agresivo, ¿sí? Entendiendo que no tiene que ser algo demasiado grande para ser estresante. Aquí quiero que empecemos a hablar sobre todo de la intensidad del estrés, cómo diferenciar cuándo el estrés es natural, es sano, y cómo diferenciar cuándo el estrés comienza a ser enfermizo, no es sano, debe ser trabajado o no es una señal natural, ¿sí? Entonces, ya después de entender que es un sentimiento y una respuesta natural del cuerpo, sobre todo para preservarnos, para cuidarnos, porque el estrés nos permite actuar bajo presión de una manera más prevenida y más precavida, entonces ahí ya partimos de lo esencial, ¿sí? Ahora, entendamos, voy a hablar de factores estresantes, factores estresores, voy a hablar de respuesta biológica y voy a hablar de respuesta fisiológica, para que podamos entender realmente de qué se trata el estrés. Aquí quiero comenzar hablando de los factores estresores, es decir, lo que hay alrededor que nos puede generar esa sensación. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que quiero es, a través de este en vivo, poderles enseñar que ustedes puedan identificar cuál es su fuente de estrés, para saber cómo manejarla, ¿sí? Entonces les voy a dar algunos tips, y para eso primero les voy a enseñar lo más esencial de manera como muy concreta. Entonces, empecemos por los factores estresores. Los factores estresores son estímulos que generan una respuesta biológica y psicológica, ¿sí? Tanto, ahí entran estrés normal y adaptativo, que es el que yo les digo que es natural, que es muy del ser humano, que hace parte de nuestra estructura, y el estrés que no es natural, sino que es enfermizo y es considerado inadaptativo.
este estrés inadaptativo llega a convertirse en enfermedades. Vean, aquí les quiero decir algo súper importante. El estrés está siendo considerada la enfermedad del siglo, la condición del siglo. Se está encontrando que inclusive el estrés está generando, superando la cantidad de enfermedades por encima de las infecciosas. Es decir, hoy en día la cantidad de enfermedades que se presentan por estrés, por exceso de estrés, superan a las enfermedades infecciosas y transmisibles en nuestra sociedad. Y esto es muy importante entenderlo y comprenderlo, porque realmente tal vez el estrés, alguien pueda vivir con estrés constante, pero debemos entender que el estrés desencadena enfermedades y que esas enfermedades tienen tasa de morbilidad. Vean, se habla de que hay mayor morbilidad hoy por enfermedades producidas por estrés que por enfermedades de carácter infeccioso. Y aquí hay algo muy importante, y es que la violencia en las comunidades nos dejan hacer una lectura psicosocial de cuáles son las poblaciones más estresadas. Y quiero decirles que se me hace muy interesante que pongan mucha atención a esto, porque Colombia está entre los 4 países más violentos, con más problemas de violencia, y eso nos permite ver que realmente es una población propensa al estrés, porque la violencia es un síntoma del estrés. Ojo, el estrés no es solamente individual, hay estrés colectivo, ¿sí? Hay estrés social, hay estrés cultural. Y en este caso Colombia entra en los países más violentos y se encuentra, cuando hablamos de psicología social y comunitaria, se encuentra la violencia como un síntoma de estrés. Entonces aquí se me hace súper interesante hacerles entender que somos uno de los 4 países más violentos. Entonces nuestra sociedad probablemente es bien estresada, es una sociedad bien estresada, con muchos problemas psicosociales. Por eso es muy importante aprender a manejar el estrés. Entonces, en factores estresores encontramos entre esos la violencia, ¿sí? Y también la violencia no solamente como factor estresor, sino como resultado, como síntoma, como un generador de estrés. Entonces miren qué círculo vicioso tan denso y peligroso. Entonces aquí en factores estresores les hablé de adaptativo y de inadaptativo, ¿sí? Ahí están esos dos asuntos de factores estresores, esos 2 tipos de factores estresores. Y aquí quiero que hablemos de algo, y es que el estrés es generado por psicotraumas, situaciones que nos generan cierto impacto y que esa respuesta de nuestro cuerpo es tensionarse. Esa respuesta innata de nuestro cuerpo a nuestra mente es tensionarse. Ahí entraríamos a hablar de lo que les estaba diciendo. Para hablar de factores estresores debo de hablar de microtraumas, traumas pequeños, psicotraumas un poquito más densos, más impactantes para nosotros, y psicotraumas graves, ¿sí? Entonces pueden haber esos 3 grupos de factores estresores, leves, moderados o graves. Aquí en la naturaleza de los agentes o los factores estresores quiero hablarles de algo, de 3 grupos importantes, y aquí quiero que pongan mucha atención por la razón por la que se la explico. Los factores estresores tienen 3 grupos en los que podríamos como describir los 3 grupos generales. Los factores químicos, es decir, la alimentación deficiente, las dietas incorrectas, los aditivos en los alimentos, exceso de conservantes y químicos en tu dieta diaria, el alcohol, las sustancias psicoactivas, la insuficiencia de vitaminas en la alimentación, las malas combinaciones alimentarias, los grupos, la forma en que te alimentas y combinas los alimentos, ¿sí? Si usas alimentos en tu dieta diaria con excesos de azúcar, de conservantes, de colorantes, exceso de cafeína o de carne, ¿sí? Aquí este es el grupo de factores estresores con carácter químico.
Se los explico es porque quiero que ustedes comiencen a identificar qué es y a qué corresponde tu estrés, a qué corresponde, qué lo está detonando. Entonces por eso necesito que entiendan muy bien esta información, porque para poder tratarlo hay que entender de dónde viene y a qué responde. En este punto entonces hablamos de factores químicos. El segundo grupo de factores de agentes estresores son los factores físicos. Aquí les voy a hablar. ¿Cuáles son los factores físicos? ¿Sí? Los de salud, por ejemplo, personas que están hospitalizadas con frecuencia, enfermándose con frecuencia, malos hábitos, el ambiente, la vivienda, la falta de descanso, el clima, el ruido, la contaminación, la violencia, la pobreza, el ambiente en el hogar, el ambiente laboral, cuál es el ambiente en el que te desenvuelves día a día. Esos son los factores físicos. Y los agentes estresores, el último grupo, el tercero, son los factores emocionales. Muy importante, mucha atención aquí. A ver, generadores de estrés de carácter emocional. Les hablo de ansiedad, de miedo, de culpa, de odio, de celos, de estímulos conflictivos todo el tiempo, de sobrecarga de información o de trabajo, de frustración, monotonía, separación familiar. Estos son agentes emocionales. Entonces hay que ver de dónde proviene tu estrés. Si es de factores químicos, si es de factores físicos o si es de factores emocionales. Aquí tenemos que tener en cuenta que la ciudad es un agente estresor físico. El tema de la contaminación, el tema del ruido, el tema del tráfico es cada vez más denso, por eso el estrés es cada vez más común. Porque nuestro entorno en cuanto a ciudad es cada vez mucho más denso. Entonces aquí puede que tú, haciendo la evaluación de dónde viene tu estrés, si de factores químicos, si de factores físicos o de factores emocionales, señales varios, digas, ven a ti, lo tengo en factores químicos algunos asuntos, tengo en factores físicos algunos asuntos y tengo en factores emocionales algunos asuntos. ¿Por qué es tan importante identificar esos asuntos y de qué grupo son? Porque al identificarlos podemos determinar cuáles hay que transformar con urgencia, cuáles pueden esperar porque no tienes tanto control sobre ellos, y cuáles debes de modificar de inmediato, ¿sí? Hay que empezar a poner en palabras, identificar de dónde vienen, de qué grupo vienen y cuáles se pueden modificar o para cuáles inclusive hay que desarrollar estrategias de afrontamiento, porque habrán algunos que no se puedan modificar. Ejemplo, el tráfico. Hay personas que realmente llegan muy estresadas a su trabajo y que están acostumbrados a que ese periodo de estrés se dé durante el momento que conducen hacia su trabajo, debido al tráfico, debido a los sectores por los que deben de pasar para su trabajo y demás. Entonces ahí, por ejemplo, habrá que desarrollar estrategias de afrontamiento. Entonces, ya entendimos cuáles son los factores de estresores. Es eso que detona esa respuesta, ¿sí? Sea fisiológica o sea psicológica, o ambas. Aquí hay algo muy importante que mencionar, y es que no siempre los factores estresores van a ser reales. Entendiendo aquí, ya les expliqué los factores estresores. Ojo, no siempre son reales. Y esto va para todas las personas que, aparte del estrés, tienen una condición de ansiedad, son muy ansiosas. Entonces quiero que entiendan acá que es muy probable que el factor estresor que usted esté experimentando tenga un componente irreal o imaginario, y eso hay que detectarlo, porque tiene componente irreal, imaginario, pero su cuerpo lo percibe como real. Qué delicado. Y no lo has hecho consciente, y tu cuerpo lo percibe como si fuera real.
me va a ir mal. Voy a ponerte un ejemplo, un ejemplo súper básico que todos han vivido: la ansiedad o el estrés frente a una prueba o un examen, y es: me va a ir súper mal, va a estar súper duro, no voy a poder con esto, no lo voy a poder hacer, y el examen ni siquiera lo has pasado, no lo voy a probar, voy a perder el semestre porque no voy a poder con estos exámenes, y el examen no ha llegado, y tu cuerpo vive el estrés como si no lo aprobaras, como si realmente el examen estuviera duro, muy difícil, muy complejo, como si realmente tu semestre estuviera perdido. Entonces mira qué delicado es, lo importante que es determinar qué tipos de factores son, ¿sí? Y cuáles son reales y cuáles son imaginarios. Entonces aquí entro a hablarles de que cuando hablamos de imaginarios, yo quiero que tengan mucho cuidado, y es que las imágenes, los videojuegos, las películas, cuando estás muy estresado, esto promueve la aparición de factores estresantes imaginarios. Y a veces el estrés es un mal hábito. Estás estresado y continúas consumiendo hábitos, prácticas que exacerban esa condición emocional. Entonces los imaginarios muchas veces son heredados por historias que nos cuentan, por verbalizaciones ajenas. Lo escuchas en alguien y ya lo repites y se vuelve inclusive tu preocupación. Por películas, por fotografías, por juegos, por videojuegos, por canciones. Los imaginarios generalmente están dominados por ese tipo de estímulos. Y por verbalizaciones que no son tuyas, a veces son adoptadas, ¿sí? Son esos pensamientos catastróficos que se van estableciendo, esas predicciones catastróficas que se empiezan a establecer y que finalmente te hacen sentir estresado sin existir. Te adelantas al hecho y tu cuerpo está viviendo de forma real como si eso estuviera sucediendo. Y aquí hay algo muy importante que entender, y es: listo, empezamos a detectar, bueno, mi estrés, ¿de dónde viene? ¿Es de carácter químico? ¿Tiene que ver con mi alimentación? Ojo, personas que en este momento estén muy estresadas, estén esperando una noticia, estén esperando, no sé, la aceptación de una visa, de un examen, de un trabajo, estén pasando por periodos difíciles a niveles económicos, es momento de analizar su alimentación. El exceso de azúcares, el exceso de cafeína, el exceso de frituras, comidas rápidas, metabólicamente esto va a excitar la respuesta que tú tienes al entorno. Una respuesta excitada, exagerada por la cantidad de glucosa que hay a nivel neuronal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Entonces hablemos, listo, ya estoy empezando a entender qué factores hay. Ya identifico cuáles son los químicos, cuáles son los factores físicos que me estresan, cuáles son los factores emocionales que tengo que corresponden al estrés. Ojo, personas celosas, personas que les gusta el conflicto, van a ser personas que van a vivir el estrés con mucha más densidad en su trabajo, que van a vivir el estrés familiar mucho más denso, van a vivir el estrés en una relación mucho más denso. ¿Cuáles son esos factores emocionales que están incidiendo en tu estrés? Listo, ya identificamos eso. Identificaste cuáles son imaginarios y cuáles son reales. Y hay que pasar a algo muy importante, y es si es de carácter endógeno o exógeno. ¿Qué pasa aquí? Resulta que el estrés puede ser generado por el entorno o puede venir de ti. Resulta que el entorno puede estar en orden, pero el estrés viene de ti. Cuando viene de ti es endógeno, y cuando viene del entorno es exógeno. Entonces hay que identificar cuándo es de qué la procedencia, o sea, de dónde es la procedencia, endógena de mí o exógena. Cuando viene endógena ese entorno está bien, pero todo el tiempo estás pensando algo va a salir mal. Qué extraño, todo está saliendo bien. ¿Será que algo va a salir mal? ¿Será que me voy a accidentar? ¿Será que alguien se va a enfermar? Y si me enfermo, todo ahora saliendo bien y fijo, me enfermo. Empiezan esas verbalizaciones de esa necesidad de generar y despertar en el cuerpo la condición de estrés.
Recordemos que el estrés es una respuesta natural del cuerpo. Las personas que sienten mucho contacto diario con el estrés o con frecuencia se sienten estresadas, es probable que sean personas que han tenido microtraumas o traumas de manera repetitiva o crecieron en un entorno estresante, violento, una disfuncionalidad familiar, han tenido separación familiar, han tenido problemas con padre o con madre o con ambos, han tenido que pasar o por problemas económicos o todo el tiempo por esa sensación de tener que subsistir económicamente y tener que trabajar mucho para poder avanzar de manera económica y financiera. Es posible que si tú tienes muchos problemas de estrés, tu entorno en algún momento de la vida haya tenido un microtrauma. Ojo, puede haber sido un trauma o microtrauma, una sola escena que te generó esa respuesta, ese impacto y te estresó, o tuviste constantemente estímulos traumáticos, ¿sí? Entonces aquí es muy importante entender que el estrés comienza a educar o a entregarle un mal hábito al cuerpo de que debes estar estresado para poder vivir. Debes estar estresado para poder sobrevivir. El cuerpo comienza a entender como si el estrés fuera necesario. De lo contrario, algo malo sucede. Ojo, ahí por eso es tan importante detectar cuando es endógeno o cuando es exógeno. Porque muchas veces cuando es endógeno es una creación de un mal hábito, de una respuesta fisiológica y emocional, como si fuera necesario experimentar el estrés para que todo salga bien. Si no me estreso y no me preocupo constantemente porque todo esté bien y rectifico constantemente mi entorno, entonces todo se va a salir de control y no voy a poder con el entorno. Entonces busco constantemente estar estresada. Genero pensamientos imaginarios para estar estresada y no soy capaz de detenerlos. Es muy importante que empecemos a darnos cuenta de dónde viene y cuándo está siendo el estrés endógeno para poderlo detener y hacerlo consciente, o cuándo está siendo exógeno para ver qué de eso que es exógeno, es decir, del exterior que te está estresando, o puedes renunciar a eso o te vas a retirar de eso o vas a modificarlo, cambiarlo, o vas a tener que empezar a desarrollar ciertas habilidades de adaptación a eso, ¿sí? Entonces acá es muy importante entenderlo, identificar cuándo es endógeno y cuándo es exógeno, para también ver cuándo es imaginario o cuándo es real. Listo, ya ahí conocimos qué es el estrés, los factores estresantes y lo que hay que entender de esos factores estresantes, y ahora vamos a pasar a los factores que posibilitan el estrés. Los voy a nombrar porque quiero que usted se dé cuenta que estos factores hay que darles importancia. No, Nati, es que yo estoy muy aburrida en mi trabajo, pero es que ya me acostumbré, ya hago las cosas allá bien, ya sé vivir con eso y pues ya eso hace parte de mi vida. Ojo, si bien el estrés es una respuesta natural del cuerpo, no hay que consentir ambientes, ni relaciones, ni hábitos que estresen, solamente porque eso hace parte. Cuidado con esa creencia. Si el estrés que tu trabajo te está generando estrés excesivo, no te has podido adaptar, no te gusta, no te agrada, no te motiva, hay que tomar en serio la posibilidad de cambiar de trabajo. Hay que empezar en esa movilización. Ese trabajo no es para mí, no me gusta, llevo varios años y no he podido encontrar conexión con él, ya estoy agotada, necesito un cambio, agotado, necesito un cambio. Hay que tomarlo en serio, ¿sí? Entonces aquí les voy a mencionar algunos factores estresores que pueden generar fatiga en una persona. ¿Por qué? Porque el estrés tiene una característica, y es que lo primero que empieza a generar cuando se mantiene de manera repetitiva es la fatiga. O no sé si les ha pasado que te sometes a una situación muy estresante y después de que pasas de esa situación te sientes muy cansado, ¿sí? Estás próximo a una presentación y estás supremamente ansioso, preocupado, estresado, todo el día has estado en pro de esa presentación, termina, logras hacer la presentación y resulta que cuando termina te sientes súper, o sea, lo lograste, te sientes muy satisfecho, pero tu día termina y te sientes físicamente cansado, mentalmente agotado, ¿sí? La fatiga es una respuesta que viene del estrés. El estrés es una reacción en donde la adrenalina, la adrenalina y el cortisol, hormona del estrés, te hacen llevar tus sentidos y tu capacidad al máximo, y eso genera una respuesta
que viene post-estrés, que es la fatiga. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mencionar algunos factores. El ambiente donde te desenvuelves, la frustración, la lucha por la subsistencia, personas que todo el tiempo tienen que estar luchando con esta situación económica de cuando están en esa subsistencia de poder tener para la comida, poder tener para la vivienda, poder tener para las necesidades básicas. Eso es muy estresante. La dificultad para encontrar compañía adecuada, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de estímulo, la sobrecarga laboral, la necesidad de relaciones sociales, la contaminación audiovisual, la necesidad de estabilidad emocional, afectiva, familiar y laboral. Aquí es muy interesante ver que tanto un entorno demasiado ruidoso como un entorno demasiado perfecto estresan. Los límites estresan, generan agotamiento, generan fatiga y estresan. Entonces miren que acá les estoy mencionando estos factores porque quiero que se den cuenta que son factores importantes, muy importantes. Si usted se está sintiendo demasiado estresado con el ruido de la ciudad y dice, no, me tengo que acostumbrar, y tiene la posibilidad de modificar eso pasándose a un entorno un poco silencioso, porque se obliga a mantenerse estresado, ¿sí? O si usted tiene desinterés por su trabajo, como lo mencionaba, pero dice, no, es que esto es normal y bueno, y el salario, ojo, el salario debe ser una compensación proporcional al estrés y la desmotivación que le esté generando su trabajo. Si el salario es mayor si el salario es menor, es decir, una respuesta, un premio que no supera la dimensión de estrés, de desmotivación y de frustración que le está generando su trabajo, hay que cambiarlo, porque la condición en que se trabaja es vital y muy necesaria. Es tu día a día, estás alimentando el estrés. Ahora, con la información mencionada anteriormente, les voy a hablar del tratamiento más concretamente, ¿sí? Número 1, en este punto se hace indispensable identificar cuáles son los factores que más te generan estrés. Y en estos factores identificar cuáles son endógenos, cuáles son imaginarios, cuáles son exógenos y de qué grupo vienen, químico, físico, psicológico, sí, muy importante identificarlos. Listo, ya los identificaste, aquí te propongo un montón, siéntate con una hoja y empieza a ubicar esos factores, pon de qué carácter son, de dónde vienen, si puedes modificarlo o no, haz lista de prioridad. A veces hay tanto estrés que es difícil pensar de manera clara, o llevas tanto tiempo estresado que es difícil, o estás en una situación tan difícil que te es difícil ver la salida, porque eso es una reacción del estrés. El estrés hace una lectura errónea del entorno y el estrés genera algo, y es que ese agotamiento, esa falta de motivación, ese cansancio genera pensamientos en contra de que atentan contra tu propia vida, desmotivación por la vida misma, agotamiento, y eso te permite ver el entorno de manera muy distorsionada. Entonces te recomiendo que te sientes con una hoja, crea un momento importante para ti, pon, no sé, una música, una velita, algo que te sea para ti, que te haga entrar en contacto contigo, en que es un momento importante, es un ritual, y empieza a identificar cuáles son los factores estresantes. El estrés no se puede totalizar, todo me estresa, es una verbalización, porque ya no se puede hacer esa lectura de qué es. Entonces, para contrarrestar ese todo me estresa, listo, ¿qué es lo que me estresa? Empiezo a puntualizar qué es lo que me estresa, qué carácter tiene, si viene de mí, si viene del entorno y a qué grupo pertenece. Súper importante identificarlo. Y prioriza. Primero, las que deban ser modificadas o entendidas de manera esencial, lo más importante. Y de último, lo que puede esperar. Porque el estrés te genera esa sensación de que tienes que hacer todo ya. Y es muy importante entender que no todo se tiene que hacer de inmediato, sobre todo cuando estás estresado. Segundo, identificar qué tipo de fatiga está generando tu estrés. Hay dos tipos de fatiga: fatiga normal y fatiga crónica. Explico la normal. La fatiga normal es respuesta fisiológica natural
por una actividad física, por un día agitado, por una actividad exigente, y esta fatiga normal se quita con alimentación, descanso, sueño y reposo, ¿cierto? La fatiga crónica, por otro lado, no. Puede que duermas, pero te levantes con la sensación de que no lo hiciste, no estás descansado, no sientes el descanso. Hay ausencia de apetito, y usualmente viene con síntomas psicológicos y físicos. Pérdida de interés por la vida, falta de equilibrio emocional, hay pensamientos desagradables y persistentes acerca del cansancio y la sensación física, disminución de la capacidad mental, es como si cualquier cosa te cansara y te abrumara demasiado. Esa es la fatiga crónica. Entonces hay que identificar cuál de las dos fatigas tienes. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando es fatiga normal, el estrés te está generando una fatiga normal. Tengo que empezar a higienizar, a cambiar y a ser mucho más estricto con mis hábitos. Cuando es fatiga crónica, no solamente es empezar a poner mucho cuidado con los hábitos y empezarlos a tomar en serio. Hay que tomar el dormir en serio, mínimo 7-8 horas. Hay que tomar la alimentación en serio. La cafeína, el exceso de azúcar y el exceso de alcohol se van. Y sobre todo porque cuando es fatiga crónica es necesario que evalúes la posibilidad de un psicólogo. No hay que acostumbrarse a estar así, fatigado, sobre todo porque es peligroso para preservar el tema de tu vida. Cuando empezamos a estar en esta condición, los pensamientos en contra de tu propia vida, como lectura errónea debido al estrés, van a ser más frecuentes. Listo, tercero, te voy a entregar unos principios, mucho cuidado acá. Te voy a entregar unos principios que debes tener en cuenta para sanar y disminuir tu estrés. Primer principio, cuidado, la frustración. Este principio hace referencia a esa sensación de desmotivación, de decepción por no alcanzar lo deseado o lo esperado. Vean, aquí es muy importante que se utilice y se tenga en cuenta la frustración, porque aquí es indispensable establecer metas alcanzables y a corto plazo. En cuanto a salud mental, las metas a largo plazo no son muy sanas, sobre todo cuando hablamos de estrés, ansiedad y depresión. Es muy importante que establezcas metas realistas a corto plazo y de pausa lenta pero concreta. El poner metas demasiado ambiciosas a muy largo plazo detonan y empeoran el estrés. Metas cortas, simples, que marquen un paso del día a día o de eso que quieres vivir, pero a corto plazo, muy realistas. Y ahí hay que tener en cuenta las habilidades, las capacidades y las destrezas, porque económicamente hay que tener en cuenta lo económico, hay que tener en cuenta los talentos, hay que tener en cuenta las destrezas. Eso hay que tenerlo en cuenta. No vayas en contra de las capacidades económicas, no vayas en contra de tus habilidades, no vayas en contra de tus destrezas. Ten en cuenta eso y empieza a establecer objetivos a muy corto plazo para que tengas un avanzar concreto y puedas sentir la devolución del estímulo, esa devolución de que estoy devolviendo, estoy obteniendo algo, ¿sí? Alcancé esto, listo, es lo siguiente. Alcancé esto, listo, es lo siguiente. Pero no puedes poner metas a largo plazo cuando necesitas sentir esa devolución del entorno, ese estímulo positivo del entorno que te motiven, que te activen. Por eso es lo importante, metas a corto plazo y realistas. Muy importante. El aislamiento, el estrés generalmente te genera esa necesidad de aislarte, de apartarte y no interactuar. Es muy importante aquí entender que el ser humano es un ser social por excelencia. Nosotros somos sociados, necesitamos del otro para poder vivir. Les guste la idea o no, esa es la realidad. Necesitamos a la comunidad, necesitamos vivir en comunidad. Es necesario el otro para poder desarrollarnos y estar en ese proceso de crecimiento. Entonces acá es súper importante e indispensable estar en ese orden, entender que el otro es importante. Habrá momentos donde necesito aislarme, pero cuidado, debo de entender que el otro debe aparecer en esa idea de pasa el momento de aislamiento,
voy a buscar ese momento de interacción social. Compartir ideas, expectativas, alegrías y tristezas es supremamente terapéutico. Encuentra y crea espacios sociales, ya sea con tu familiar de confianza, ya sea estrechando ese vínculo con amigos, con amigas, con tu amigo o con tu amiga, donde puedas hablar de ideas, de expectativas, de alegrías, de tristezas. Ábrete a la posibilidad de hacerlo, porque es supremamente terapéutico y ayuda a valorarse y a valorar al otro. Y eso es muy importante para poder salir de esa condición de estrés. Ahora, pasamos al siguiente, falta de reconocimiento. Vean, y esto se los estoy diciendo para que también vean cómo pueden ser promotores para sanar ese estrés, ayudar a tramitar ese estrés del otro, de un amigo, de un conocido, de un familiar. Reconózcale a la persona que usted tiene en su vida lo importante que es, o lo que nota o lo que admira de esa persona. Vean, los seres humanos, aquí es muy importante entender esto, y es que los seres humanos necesitamos y tenemos la necesidad fundamental del reconocimiento. Necesitamos ser reconocidos, ser aceptados, ser acogidos por la comunidad, por el otro, por la sociedad. Eso es una necesidad del ser humano. Que acepten nuestra presencia. Entonces acá es muy importante. ¿Cómo se estimula entonces eso? Es indispensable que comiences primero por aceptar tus pequeños logros. Más pequeños que sean, acéptalos, reconócelos, nómbralos como logros. Termina el día, hiciste ciertas actividades, nómbralas como logros y reconócelas y festéjate ese tipo de alcances. Y luego, cuando ya salió esto, fue una actitud intrínseca, ya salió de ti, empiezo en ese ejercicio activo, voy a empezar a reconocer mis logros, voy a empezar, listo, un logro fue que hoy logré reunir la plata del arriendo, es tu logro, hay que reconocerlo como tal. Un logro fue que logré conseguir trabajo, reconócelo como tal, como logro. Empieza a nombrar tus logros y luego, cuando ya nombras tus logros, tus pequeños triunfos, abres esa posibilidad de reconocer los logros del otro. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando tú reconoces los logros del otro, estimulas ese ejercicio de que el otro entienda cómo se siente importante y aceptado. Uy, yo también quiero reconocer logros tuyos. Mira, yo también admiro esto de ti. Mira, yo también, ¿cierto? Entonces es muy importante empezar a reconocer los logros del otro, empezar a recordarle al otro lo que logró, o lo que aceptas del otro, lo que admiras, lo que te hace sentir conectado con el otro. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, después de que reconoces los tuyos y vas y te diriges al entorno y quieres reconocer los logros de tus más cercanos, entonces tus más cercanos se sienten estimulados por ti, y también a través de la sensación que eso les generó van a decir, quiero hacer esto con el otro. Y eso es súper innato. Eso es una respuesta muy natural del ser humano. Cuando se siente reconocido por alguien y siente la sensación del reconocimiento y la aceptación, entonces siente la necesidad de llevar al otro a sentir lo mismo, y eso es muy bello, eso es empatía. El cuarto, y es que les quiero recordar que la palabra estrés es un mal hábito. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, muchas veces decimos, qué estrés, ay no, qué estrés esto, ay no, qué estrés esto. Se vuelve una muletilla, se vuelve una muletilla, se vuelve una muletilla. Y resulta que tu cuerpo, inclusive antes de que estés estresado, ya estás nombrándola. Empecemos a ser conscientes de esa muletilla, porque estás invitando a tu cuerpo a contactarse con el estrés para poder afrontar esa tarea que te puso el entorno, que te pusiste. Entonces hay que empezarnos a desprender de esa muletilla, sobre todo porque es muy común haber visto a los padres estresados y desarrollando su día a día bajo estrés, haber visto a tus amigos, haber visto al entorno desarrollando su día a día frente al estrés. Entonces se entiende como si el estrés fuera necesario, y entonces ya lo empiezan a nombrar como muletilla. Ay no, qué estrés, ay no, qué estrés, ay no, qué estrés esto.
se vuelve una muletilla e invitas al cuerpo a contactarse con esa sensación sin ser necesario, sin siquiera el cuerpo haber entendido que era necesario vivir esa experiencia con estrés. Entonces, en esta cuarta tip yo te invito a que retires y empecemos a hacer el ejercicio activo de cuando digo que esa palabra estrés y la identifico en ese momento y la retiro conscientemente y empiezo a modificar y a entregarla con otra emoción. En vez de, ay, qué estrés, como, uy, me genera, no sé, un poco de incertidumbre. Y esa incertidumbre no necesariamente tiene que estresarte. Qué chévere poder hacer las cosas sin saber cómo van a salir y que la misión simplemente sea hacerlo, independiente del resultado. Entonces es muy importante empezarnos a ser conscientes de que la palabra estrés no es necesaria, no siempre es necesaria, se vuelve una muletilla, pierde respeto, pierde importancia y no describe tu sensación y no describe inclusive la situación. Puede que la situación ni siquiera sea estresante, pero estás tan acostumbrado a vivir alrededor del estrés que ya inclusive la nombras para poder empezar a hacer alguna actividad, ¿sí? Hasta ahí quiero como hablarles el día de hoy acerca de estrés y me gustaría que me hagan sus preguntas. Hay un cajoncito de preguntas, un globito con un signo de preguntas. Quisiera que me dejaran ahí sus preguntas o que las pongan aquí en los comentarios para yo empezarlas a resolver. Mauricio dice, me pasa que mi trabajo me genera mucho estrés, pero me gano 12 millones al mes. Interesante. Mauricio, aquí es muy importante entender, hacer una evaluación de costo-beneficio. Si para ti esos 12 millones son superiores, esa retribución es superior a la calidad de vida que estás teniendo por el estrés, a lo que tu cuerpo está sintiendo emocional, físicamente por el estrés. Si eso es superior, entonces parece que el estrés ahí es manejable. Cuidado, pero si haces el costo, es decir, lo que te está costando es ese estrés, esa inversión, ese costo no está siendo suficiente, está siendo demasiado para ese salario, entonces hay que empezar a evaluar el tema de cambiar de trabajo o modificar esa labor. Pero solo eres tú quien determina eso. Hay que hacer evaluación costo-beneficio. Es probable que para ti, al preguntarte eso, los 12 millones ya no sean suficientes y que prefieras otro tipo de intereses o estés dispuesto a buscar un trabajo que sea bien remunerado o a generar un trabajo que sea bien remunerado pero que no te genere la cantidad de estrés que está generando. Solo tú sabes si estás teniendo calidad de vida en cuanto a emociones, en cuanto a sensaciones con ese trabajo, ¿sí? Eso es muy importante. Evaluación costo-beneficio. Bueno, ¿qué otras preguntas quieren hacer? A ver, yo miro acá. Si han hecho otras preguntitas. Abro el espacio para que me cuenten o me expresen qué opiniones tienen acerca del estrés, qué percepciones tienen acerca del estrés o qué preguntas tienen. Es muy interesante. O si quieres contar algo personal que descubriste, que te ayudó o algo personal que se te haga interesante compartirlo, se me hace súper chévere. Dai Vera dice, me estresa que trabajo mucho pero la retribución económica es baja, mucho comparado con lo que entrego profesionalmente. Ok, mira, aquí es muy importante, Dai, que comiences a interpretar la posibilidad de un cambio de empleo, porque el costo versus beneficio no está siendo para ti suficiente. Ojo, tenemos que entender que el beneficio no solamente es económico. Tenemos que evaluar, o hay que evaluar, que no todos trabajan netamente por el beneficio económico. Hay también otros tipos de retribuciones, ¿sí? El impacto social que estás generando con tu trabajo, esas devoluciones que te generan el campo laboral en el que estés. Si aquí la retribución es demasiado baja, entonces hay que tomarse eso en serio, hay que comenzar a buscar otras formas a buscar otro trabajo. Mira, es muy común encontrar esta problemática, pero no, yo no busco porque no encuentro. Me empiezo a anticipar con ese pensamiento catastrófico y ni siquiera busco el cambio. Importantísimo, comienza a buscar otra forma de posicionarte laboralmente.
sobre todo hablando de la inversión que tú generas, ese esfuerzo físico e intelectual que estás haciendo en tu trabajo y la remuneración versus la remuneración que estás teniendo. Tómalo en serio, tómalo en serio. Si para ti no está siendo suficiente la remuneración, no solo económica, sino lo demás, entonces tómate en serio la posibilidad de cambiar el trabajo. Lo mereces, lo mereces. Y es importante entender que si bien el estrés es una respuesta natural del cuerpo, no es algo que tengamos que consentir. Es decir, estoy estresado y consiento ese estrés. Eso no está bien, eso no es sano con nuestro cuerpo, porque estamos generando un prototipo de vida estresante y eso desencadena. Por eso les digo que es tan común la cantidad de enfermedades de hoy, y que la morbilidad hoy es más por enfermedades que desencadena el estrés que por enfermedades de carácter infeccioso, porque estamos acostumbrados a consentir el estrés, ¿sí? Por el tipo de publicidad que hoy hay en el medio, por el tipo de discurso que hoy hay en el medio. Entonces es muy importante tomarse en serio esa insatisfacción laboral y entender que también es una necesidad básica sentir el reconocimiento. Y ese reconocimiento, mira lo que te mencioné ahorita, reconocimiento no es solamente económico. Mira, mi trabajo, ejemplo, tú podrías decir: en mi trabajo tengo un salario no muy bueno, que apenas estoy un poquito congestionada, en mi trabajo tengo un salario no muy bueno, pero tengo otro tipo de remuneraciones que para mí compensan y para mí es suficiente con eso, ¿sí? Es probable que tú digas eso. Entonces es muy importante entender que el reconocimiento es indispensable y que si no hay un reconocimiento adecuado en tu trabajo, estás en el derecho de empezar a buscar otro empleo. Si no lo buscas, entonces seguramente no va a suceder, ¿sí? Y no obedecer a esos imaginarios o pensamientos catastróficos. No te pongas a buscar, no vas a encontrar, ahora no es el momento. Simplemente abrir la posibilidad y darle la importancia a nuestro cuerpo del resultado que genere esa evaluación costo versus beneficio. Bueno, eso ha sido todo hasta hoy. No veo más preguntas, no veo más inquietudes. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les pareció el en vivo de hoy. Les cuento una cosa. Mientras hacía este en vivo, se me vino a la cabeza que uno de los envíos que les podría hacer, el siguiente envío, quisiera hacerlo como acerca de una experiencia personal. ¿Por qué? Porque estoy ya planeando los envíos del próximo mes y quisiera hacerlos acerca de una experiencia personal y se me hizo muy chévere. El tema siguiente quisiera que fuera si es sana, cómo es el ambiente, la relación que hay con los gimnasios. Ahora es un tema súper común el tema de ir al gimnasio, sobre todo porque Medellín se empieza a caracterizar con esa palabra del fitness, y les quiero como contar a partir de mi experiencia algo sobre eso, muy interesante, no sé si les guste. Entonces, bueno, les quería contar eso y además les quería contar que como estoy planeando los en vivos del próximo mes, les voy a abrir de nuevo la cajita de preguntas para que me propongan temas de en vivos. Eso fue todo por hoy. Ese fue nuestro tema de hoy de estrés. Esos fueron los recursos que les entrego. Recuerden, el estrés merece ser entendido, reestructurado, interpretado y sanado y tramitado. No se acostumbre a vivir estresado. No se acostumbre a vivir estresado. Si necesita un terapeuta, hágalo. Acudan a psicoterapia. Hay psicólogos excelentes, hay psicólogos que realmente disfrutamos de nuestro trabajo y la psicoterapia es un proceso bellísimo también para sanar el tema del estrés, para empezarle a dar una atención. Listo, Natalia dice: Nati, muchas gracias, es un tema muy importante y más ahora con la pandemia, que supongo que han incrementado los casos de estrés laboral, y también identificar de dónde viene el estrés. Sí, Nata, han incrementado mucho los casos de estrés, sobre todo por lo que te digo, porque es importante hacer una lectura psicosocial de lo que está pasando en nuestro país. Les voy a lanzar ahí un mensajito con el que quiero que cerremos.
no nos limitemos a criticar la situación del país actual, es decir, o ya sea a criticar a los manifestantes, ya sea a criticar a los que violentan durante las manifestaciones, que son, por cierto, un grupo muy poco, pero que puede llegar a generar mucho daño. No nos limitemos a criticar a los que están en paro. Permitámonos hacer una lectura psicosocial. ¿Qué es lo que está generando todo esto? Sentarnos a criticar estresa, agobia, cansa, pero cuando tú te sientas a generar una lectura psicosocial, esto qué me está queriendo decir el entorno, esto qué baches me permite ver de mi país, de mi sistema, esto qué representa, esto a qué me invita, cómo puedo, a qué me está invitando esto, como hay algo que anda mal, ¿sí? Hay algo que anda mal. Lo que les digo, la violencia es un resultado del estrés y además un síntoma. Entonces hay algo que anda mal. Entonces es muy bonito sentarnos a hacer esa lectura respetuosa de cada grupo, de los manifestantes, hacernos esa lectura respetuosa de quienes violentan. También hay que hacer esa lectura. ¿Qué es lo que hace que estén allí? ¿Cómo nuestro sistema político perpetúa esos comportamientos? ¿Por qué hay tanta gente violenta en Colombia? Sí, eso no es mágico. Hay que hacer esas lecturas y desde ahí ver cómo podemos aportar, sobre todo en las elecciones. Allá podemos hacer un aporte importante. Eso fue todo hasta hoy. Muchísimas gracias por ver este en vivo, muchísimas gracias por recibirme desde el celular en sus casas y les envío un abrazo, gracias por participar en este en vivo. En el próximo en vivo nos vemos, tal vez en el próximo esté con una experiencia personal, entonces va a ser muy chévere. Un abrazo, muchísimas gracias por participar y por ver este contenido, realmente es muy importante para mí. Adiós, que estén muy bien.